Hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Higinio de Lima, Perú. El día de hoy vamos a aprender a conectar una tira de LED de ano común RGB con Arduino, haciendo uso de un transistor MOSFET canal tipo N, el IRF530. En los videos anteriores hemos visto claramente cómo es que trabaja una tira de LED RGB, hemos manipulado algunos códigos de programación que les he explicado claramente, y el día de hoy voy a enseñarles a conectar una tira de LED, en este caso uno de los colores de la tira de LED, el color rojo, para hacer un efecto de fading, es decir, de desvanecimiento, de encendido y apagado del color rojo. Para ello, como una parte previa, vamos a hablar rápidamente acerca de las características de cómo trabaja y de funcionamiento de un MOSFET canal tipo N, en este caso específicamente el transistor IRF530, y luego vamos a analizar el código rápidamente para después explicarles la conexiones que vamos a usar, en este caso, esas conexiones que vamos a usar para poder conectar la tira de LED con Arduino a través de un MOSFET canal tipo N. Finalmente en el video hacemos obviamente la parte práctica en donde les demuestro claramente cómo es que funciona este circuito bien interesante. Este circuito es la base para el circuito final que vengo ya preparando para con ustedes, en donde vamos a manipular los tres colores que les venía diciendo, el color rojo, verde y azul de la tira de LED de ánodo común, para hacer los colores del arco iris haciendo uso de tres transistores MOSFET. Para este caso, para este video, solamente vamos a hacer un solo transistor MOSFET IRF530, en donde le vamos a enseñar cómo conectarlo. Así que vayamos a la práctica. Pues bien, acá nuevamente con ustedes vamos a analizar, antes de realizar las conexiones, de cómo poder conectar una tira de LED con Arduino. Como le dije en la introducción, vamos a hacer uso de los transistores MOSFET. Para ello, no podemos entrar en detalles de cómo conectarlo si no sabemos cómo trabaja un transistor MOSFET. Básicamente vamos a hacer un preview rápido porque el tema de los MOSFET lo vamos a tratar en un capítulo bastante extenso cuando hablemos de los transistores MOSFET y sus características importantes. Pero para ello, básicamente vamos a hablar ahora, algo rápido. Básicamente un transistor MOSFET es un transistor metal óxido semiconductor que hace uso de un efecto de campo a través de un canal, ¿no? Básicamente existen varios tipos de FET y MOSFET. Esta es una tabla de símbolos eh, de los diversos tipos de FET y MOSFET que existen, y básicamente nos vamos a centrar que existen los tipos FETs, que son transistores de efecto de campo especiales, y lo que nos interesa básicamente son de acá para acá, que son los transistores MOSFET, ¿no? Transistores de efecto de campo de metal óxido semiconductor. Básicamente los transistores MOSFET están formados por tres, digamos, terminales, ¿no? Un terminal gate, un terminal de Dryan o drenador y un terminal de source o fuente o surtidor, también se le conoce como source o surtidor. Básicamente existen dos tipos de MOSFET en el mundo, los de canal P y los de canal N. Estos son los llamados PMOS y los NMOS, ¿no? O sea, metal óxido semiconductor de canal N, o PMOS, también llamado como metal óxido semiconductor canal P. A decir verdad, nos interesa los MOSFET, más no los JFET, porque es justamente lo que vamos a hablar. Y dentro de los MOSFET podemos hablar que existen tres tipos de MOSFET, ¿no? Los MOSFET, MOSFET con enriquecimiento o enhancement o enriquecidos. Hay un MOSFET con enriquecimiento sin sustrato y hay otro tipo de MOSFET de empobrecimiento. Y básicamente el término enriquecimiento o enhancement o empobrecimiento determina en sí la cantidad de portadores que se utiliza en la oblea de silicio para poder crearlos cuando se les fabrica, de manera como se les dopa realmente a los transistores MOSFET. Pero a decir verdad, lo que nos interesa para nuestro esquema el día de hoy es hacer uso de este tipo de transistores, los transistores MOSFET de enriquecimiento. Para ello, como dije, existen de canal P y canal N. Básicamente un transistor MOSFET nos permite trabajar como amplificador o como un transistor switching, es decir, para hacer un switcheo para que se comporte como un transistor, digamos, como un interruptor digital, al igual que lo hace un transistor
convencional, ¿no? Un tipo NPN o PNP, ¿no? Que también funciona en la zona de corte y saturación. Pero básicamente los MOSFET no trabajan en una zona de corte y saturación como lo hacen los transistores BJT, o sea, los transistores bipolares convencionales, ¿no? Básicamente, la diferencia sustancial entre un MOSFET y un transistor eh, bipolar es que los MOSFET trabajan con voltajes de entrada en la compuerta para poder manipular una corriente de salida entre surtidor y entre Dryan y surtidor. Eso lo vamos a ver luego en esta parte del video, pero a diferencia de los transistores bipolares convencionales, ellos hacen uso de una corriente de base para poder manipular una corriente de colector. Aquí no, acá nosotros necesitamos en un MOSFET un pequeño voltaje entre gate, entre la compuerta y el surtidor, para hacer circular una alta corriente entre el drenador y el surtidor, que lo vamos a ver luego. Pero básicamente, como les decía, existe un tipo canal N y tipo de canal P. Los tipos de canal N los diferenciamos básicamente porque la flecha está hacia adentro. Cuando vemos una flecha hacia adentro, nos vamos a dar cuenta que es tipo canal N. Cuando la flecha es hacia afuera, nos daremos cuenta que es un MOSFET canal tipo P para la simbología, para esta simbología que estamos viendo en estos momentos. Nos damos cuenta que es de enriquecimiento porque en este caso el canal está dividido en partes, ¿no? Acá hay una parte, acá hay una parte intermedia dividida con una parte final dividida, mientras que acá, en el caso del MOSFET con empobrecimiento, es una sola línea, la línea central. Si nos damos cuenta, existe acá el pin de gate, el pin de Dryan o drenador y el pin de surtidor. Básicamente la flecha hacia adentro nos indica que es un canal tipo N y cuando la flecha va hacia afuera nos indica que es un canal tipo P. A diferencia del MOSFET de enriquecimiento sin sustrato, que no tiene el canal de esa manera, y acá hay un tema especial, ¿no? Porque en los de enriquecimiento sin sustrato, como vemos, las flechas son invertidas, ¿no? Mientras que acá la flecha va hacia adentro, acá la flecha va hacia arriba, hacia afuera, perdón. Entonces, en ese sentido, crea una pequeña confusión, pero lo que nos interesa, como les dije, para nuestro video, es este tipo de MOSFET de enriquecimiento, del cual vamos a hablar en estos momentos más en detalle. Para ello, vamos a hacer uso de los tipos de MOSFET de enriquecimiento que existen, como les decía, el tipo canal N y canal P. Tenemos un gate, un Dryan o drenador y un pin de source o surtidor. Se le denomina Dryan o drenador, ¿por qué? Por lo que permite drenar corriente, en este caso portadores, desde la fuente hacia en este caso, el pin de source. Mientras que existe un gate o compuerta que nos va a permitir entregar un pequeño voltaje. Si nosotros alimentamos un pequeño voltaje entre gate y source, lo que vamos a hacer es drenar una alta corriente entre drain and source. Este es para el tipo canal N, mientras que para un MOSFET de tipo canal P es prácticamente invertido. Es decir, como le dije, igual existen los mismos pines GDS, en este caso G de gate, D de Dryan y S de source, con puerta, drenador y surtidor. Se le denomina surtidor porque permite el flujo de electrones en sentido inverso. De ahí de source o surtidor, mientras que este drena portadores. ¿Ok? Entonces, como le dije en la parte anterior, la flecha hacia adentro nos indica que es un canal N, mientras que la flecha hacia afuera nos indica que es un canal tipo P. Ahora aquí, a diferencia de esta simbología con el anterior, es que tenemos un diodo Zener en paralelo entre Dryan y surtidor o source. Y este justamente diodo en paralelo es lo que determina el nivel de voltaje máximo que puede soportar en este caso, el MOSFET que vamos a usar para nuestra aplicación, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de un canal tipo N, lo que necesitamos es un pulso positivo que supere un cierto nivel de la compuerta, un voltaje de threshold que le llamamos, o voltaje de compuerta, también llamado voltaje GS o BGS, o voltaje entre gate y fuente y source, que nos va a permitir hacer que el MOSFET se dispare y que exista una corriente elevada entre Dryan
y source. Mientras que en un canal tipo P, el pulso que necesitamos para hacerlo, para activarlo, necesitamos un pulso negativo, es decir, un pulso en sentido inverso, para que exista una corriente entre Draian y source. Básicamente esos son los dos tipos de MOSFET de enriquecimiento o enhancement que vamos a usar, pero para este caso vamos a usar el canal tipo N. Después de haber visto más o menos las características, ahora vamos a ver el funcionamiento, cómo es que funciona un MOSFET de canal tipo N de enriquecimiento. En este circuito importante vamos a hacer uso de lo que conocemos como un MOSFET con enriquecimiento tipo N, de canal tipo N, pero que trabaja de la manera de un switch, se comporta como si fuese un interruptor. Este circuito, que es bien sencillo y simple, se puede representar de esta manera. Tenemos un VDD, que es un voltaje de power, luego o VDD, o vendría a ser el power supply, al igual que acá, tenemos una carga, que puede ser un diodo, un motor, o la tira de LED, que vamos a reemplazar esta carga después en el diagrama a mano alzada, que lo voy a explicar luego, vendría a ser la carga, que vendría a ser la tira de LED, un LED o un conjunto de LED, o podría ser también un motor de corriente continua, y finalmente el MOSFET de canal tipo N, como lo he explicado, porque la flecha va hacia adentro. Tenemos el pin de gate, que vendría a ser el pin de la compuerta, el pin de source, que vendría a ser el surtidor o fuente que va al punto más negativo de la corriente, en este caso a masa o a tierra, y el pin de Draian o drenador, que va en serie con la carga hacia la fuente de poder. La representación de este circuito vendría a ser esta de acá, ¿no? La analogía en la vida real. Es como si tuviésemos conectado una fuente de poder de 12 voltios o más con una carga o una resistencia y un interruptor en estado abierto. Entonces, ¿cómo es que funciona un MOSFET de canal tipo N? Vamos a explicarlo en estos momentos rápidamente, porque como le digo, esto lo vamos a ver luego en otros videos más en profundo cuando hablemos de los MOSFET ya detalladamente. En un MOSFET de canal tipo N, básicamente, si nosotros tenemos un voltaje de threshold del MOSFET que va entre 2 y 4 voltios, que es lo normal, si aplicamos 0 voltios a la entrada de la compuerta, el MOSFET no va a conducir. Es decir, si aplicamos 0 voltios, o sea, no aplicamos nada entre el gate y el source o el surtidor, en otras palabras, el voltaje entre gate y surtidor es 0 voltios, el transistor se comporta en estado abierto. Es decir, existe una alta resistencia interna del transistor que hace que la corriente no fluya desde el power supply o VDD o la carga hacia el transistor, se queda acá. Por lo tanto, una alta resistencia, también llamada resistencia RDS, es resistencia de Draian a source, como vamos a ver luego. Esa resistencia RDS va a ser muy elevada cuando no existe un voltaje o el voltaje sea 0 voltios entre el gate y el surtidor. Si ese voltaje lo comenzamos a subir entre 0 y lo subimos a 2 voltios y llega a 4 o 5 voltios, automáticamente la resistencia RDS, es decir, la resistencia de Draian y source, va a comenzar a disminuir, que es muy elevado, casi infinita, la resistencia interna, al no tener aplicado el voltaje. Cuando el voltaje comienza a subir entre gate y source, la resistencia comienza a disminuir a tal punto de que se disminuye a unos cuantos décimas de ohmios, de manera tal de que el transistor entra en un modo de conducción y por lo tanto el switch es como si se cerrase y permite la corriente o el flujo de corriente que atraviese la carga y vaya por el Draian hacia el surtidor y luego a tierra para que cierre el circuito, de manera tal de que alimentamos la carga cuando aplicamos un nivel de voltaje entre 2 y 4 voltios entre el gate y el source, de manera tal que vamos a hacer uso de una alta corriente entre Draian y source. Es así como funciona. Acá tenemos su analogía, cuando aplicamos el voltaje entre gate and source, entre 2 y 4 voltios, que supera el umbral, lo que hacemos es que internamente el transistor se cierre su circuito, se comporte como un circuito
digital electrónico, un switch electrónico, y circula una corriente muy elevada a través de la carga del power supply o VDD. Así es más o menos cómo funciona un transistor MOSFET de canal tipo N. Para el caso de un MOSFET canal tipo P, básicamente la configuración es distinta, eso lo vamos a ver luego en otros videos cuando hablemos ya más ampliamente de los MOSFET canal tipo N y canal tipo P. Ok, después de haber visto básicamente esta configuración, nosotros lo que tenemos que hacer es esta resistencia de carga, retirarla y poner en su debido ubicación la tira de LEDs. Para ello vamos a recordar un poco el video, uno de los videos anteriores que realicé, en donde hablé ampliamente de las tiras de LED ánodo común, de las cuales se alimentaban con 12 voltios y estaban formadas por 3 LEDs que están en serie, 3 LEDs en serie. En este caso, los LED son RGB, como hablé al inicio, son tiras de LED RGB de ánodo común, y los LEDs están en serie a través de una resistencia, y para poder activar estas tiras de LED necesitamos un nivel de voltaje negativo, es decir, utilizamos una lógica negativa. En este caso necesitamos un cero lógico o enviarlo a tierra para que la corriente pueda circular a través de los LED y se encienda. Básicamente nosotros vamos a hacer el análisis para una sola tira de LEDs, en este caso de un solo color. ¿Por qué? Porque recuerden que las tiras de LED están formadas por 3 colores, el RGB, el red, green and blue, y por lo tanto necesitamos para cada color, ya sea el rojo o el verde o el azul, necesitamos un transistor que maneje justamente esa carga que les estaba explicando. Es decir, para cada tira de LED o para cada color de la tira de LED necesitamos un transistor MOSFET que pueda alimentarlo adecuadamente. Esto, como les dije, esto ya lo hemos analizado en los videos anteriores cuando hablamos de la tira de LED de ánodo común, y llegamos a la conclusión de que existen para 1 metro, existen 20 tramos de 3 LEDs por cada centímetro. Por lo tanto, si tenemos llegamos a la conclusión después del análisis que necesitamos para 1 metro aproximadamente 1200 miliamperios o 1.2 amperios de corriente que va a fluir a través de esta carga. Por lo tanto, si nosotros vamos a alimentar el transistor, la tira de LED a través de un transistor, porque obviamente 1.2 amperios no va a poder ser administrado o soportado por Arduino, ya que Arduino o cualquier microcontrolador no soporta mucha cantidad de corriente. 1200 miliamperios es una barbaridad realmente, es 1.2 amperios, es bastante corriente. Y esto solamente para 1 metro. Si nosotros manejamos tira de LED de 5 metros, estamos hablando de 6 amperios por cada línea de color. Ojo con el detalle, si manejamos 1 metro, vamos a manejar aproximadamente, vamos a necesitar 1.2 amperios para que esa corriente circule a través de cada color. Y como cada color va a ser administrado por un MOSFET tipo N, necesitamos un MOSFET que pueda soportar esa cantidad de corriente. Si manejamos una tira de LED de 5 metros, vamos a tener que multiplicar 1.2 por 5, que es aproximadamente 6 amperios. 12 por 5 es 6 amperios aproximadamente, y obviamente necesitamos un MOSFET que pueda soportar esta gran cantidad de corriente. Para ello vamos a hacer uso del MOSFET IRF530, que lo vamos a mostrar luego, ya en la siguiente parte del video, en donde vamos a ver cómo se conecta la tira de LED. Para nuestra prueba del día de hoy vamos a usar solamente un tramo de un color, en este caso vamos a usar el color red o el color rojo para poder manipularlo. Ok, básicamente es eso en esta parte del video, y lo que vamos a hacer ahora es cargar el código de programación, que vamos a hacer uso de uno que ya existe, que trae Arduino propiamente dicho. Para ello abrimos Arduino. No voy a explicar el código porque esto ya lo hemos visto en los videos anteriores, una especie de fading, ya lo hemos visto en los videos anteriores, así que vamos a hacer uso del código de programación que trae ya Arduino, el código más básico, que es el fade, que es una especie de fading, es decir, de desvanecimiento de un color. Para ello, este fade de desvanecimiento de un color se utiliza para un LED, pero como yo no necesito un LED, sino voy a usar una tira de LEDs, obviamente voy a alimentar
esta tira de LED a través de un MOSFET, un transistor MOSFET, pero vamos a hacer uso de este código de programación que hace uso de la salida digital, en este caso de Pulse Wide Modulation, PWM9, y a través de código de programación hace uso de esa salida, la pone como salida y finalmente crea una variable brillantes y a través de la knowledge write lo que hace es aumentar o disminuir el fading o desvanecimiento de un valor a otro. No estamos analizando el código porque esto es un código que ya lo hemos visto en videos anteriores, es bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es iluminar de cero, la tira de LED llega a un valor máximo hasta 255, llega a ese valor máximo y luego nuevamente retorna a su valor original, es decir, sube la intensidad y luego baja la intensidad. Básicamente vamos a hacer uso de la tira de LED, en este caso del color red, es decir, el color rojo, haciendo uso de la salida del pin digital 9 de Arduino. Eso lo vamos a ver en la siguiente parte del video y hasta aquí llegamos con esto de Camtasia para luego pasar a la parte de, obviamente, la práctica, ya mostrándole el circuito de conexiones y la práctica con la tira de LED en vivo con Arduino y el transistor MOSFET que vamos a usar. Continuamos entonces. Pues bien, acá estamos nuevamente con ustedes, estamos con nuestro diagrama de conexiones para poder conectar las tiras de LED RGB con Arduino usando un MOSFET, un transistor MOSFET. Para ello vamos a hacer uso del transistor MOSFET canal N, el IRF530, que es un transistor bien común, bastante usado en electrónica y sobre todo en los proyectos para poder aprender fácilmente. Como lo dije, el transistor MOSFET canal N, digo rápidamente, está formado por tres pines. Tenemos el pin de gate o compuerta, el pin de drain o drenador y el pin de source o surtidor. Hacer un MOSFET canal tipo N, siempre, por lo general, el pin de source va a tierra, a punto más negativo, porque lo que necesitamos es entregar un nivel de voltaje positivo en el gate, un voltaje entre gate y source, denominado VGS. Para ello, con este voltaje VGS, lo que vamos a hacer es que circule una corriente desde los 12 voltios, es decir, de VDD o la fuente de alimentación, por los LEDs hacia el Dryan y del Dryan hacia el surtidor. Como le dije, vamos a usar el IRF530. Para ello, este MOSFET canal N tiene un voltaje de Dryan a source de 100 voltios, que es lo que determina básicamente este dispositivo, que es en este caso el zener, polarizado de manera inversa, de manera tal de que el zener es el que va a determinar el voltaje de corriente continua que va a soportar como máximo el MOSFET. Asimismo, se determina según una hoja de datos que tiene una resistencia de Dryan a source cuando está en estado ON de 0.16 ohmios. Y la corriente ID, o sea, la corriente de drenaje o de Dryan, es decir, la corriente que circula de Dryan a source, es de 14 amperios. Como le dije, máximo nuestra tira de LEDs para 1 metro que vamos a manejar va a soportar 1.2 amperios. Es decir, necesitamos un transistor MOSFET canal N que pueda soportar como mínimo 1.2 amperios para una tira de LED de 1 metro. Si nosotros tenemos la tira de LED de 5 metros, tenemos que multiplicar 1.2 por 5, que vendría a 6 amperios. Y con este transistor MOSFET de canal N, el IRF530, que nos permite como máximo una corriente de drenaje, de Dryan, de 14 amperios, es más que suficiente para controlar la tira de LED, ya sea de 1 metro o de, en este caso, de 5 metros. Para ello, vamos a hacer uso de la tira de LEDs, que lo he representado acá, con ánodo común porque está conectado el punto más común a los 12 voltios de corriente continua, y los diodos se van a alimentar con los 12 voltios en varios tramos, como lo he explicado ya en los otros videos, de manera tal que necesitamos un nivel negativo, un nivel de 0 voltios acá para que los LEDs enciendan. Para ello, la función, justamente como lo dije en la parte anterior del MOSFET canal N y IRF530, va a ser la función de un switching, es decir, de un transistor interruptor on-off. No es como los transistores bipolares que ya hemos hablado en otros momentos, en donde trabajan en corte y saturación. Ahora vamos a explicar así rápidamente cómo es que funciona. Para ello, si no tenemos un nivel de 0 voltios en gate, en la compuerta,
básicamente la resistencia RDS ya no va a ser 0.16 ohmios, sino en estado off, cuando no existe un nivel de voltaje de 0 voltios, en este caso acá, o cuando el nivel de voltaje de Arduino, que Arduino le entrega por la compuerta al transistor, no supera el umbral, el voltaje de 3 volts, o el voltaje entre gate y source, no supera los 2 voltios, hace de que el transistor esté en corte. Y al estar en corte, esta resistencia RDS, o sea la resistencia entre Dryan y source, es infinita, o una resistencia muy elevada. Al ser una resistencia muy elevada, todo el voltaje de los 12 voltios va a caer justamente acá, entre Dryan y source, lo que nos va a permitir que no exista una corriente ID que fluya desde los 12 voltios por la tira de LED hacia Dryan y source, y por lo tanto los LEDs se van a apagar al tener un estado lógico de entrada en la compuerta de 0 voltios. Cuando ese nivel de voltaje alcanza los 5 voltios a través de un pulso que le entrega Arduino, un 1 lógico, lo que vamos a hacer es superar el nivel de threshold o el voltaje BGS que necesita, en este caso el MOSFET canal N tipo N y RF530, de manera tal de que el transistor entre en su punto de disparo, de manera tal de que fluya una corriente ID de Dryan entre Dryan y source. ¿Por qué es que fluye la corriente en ese sentido? ¿Por qué? Porque estamos alimentando con un voltaje superior al voltaje de threshold, que es de 2 voltios, por lo general en los MOSFET canal N, entre 2 y 4 voltios. Al superar ese voltaje, el transistor lo que hace es reducir su resistencia entre la resistencia RDS al estar en estado ON, y lo reduce de un estado infinito a un estado de 0.16 ohmios. A decir verdad, este es prácticamente un corto, es como si conectáramos el Dryan y el source con un puente, de manera tal de que toda la corriente va a fluir desde los 12 voltios por la tira de LED hacia tierra. Así es como funciona un transistor MOSFET canal N en estado de conducción, cuando se le aplica un nivel positivo, un pulso positivo que supera el umbral entre gate y source. Acá hay un tema interesante a tener en cuenta. Este transistor MOSFET IRF530 de tipo N, canal tipo N, se está comportando como un interruptor digital, pero como un inversor. ¿Por qué? Porque si yo aplico un cero lógico acá, a la salida tengo un 1 lógico. ¿Por qué? Porque si yo aplico un cero lógico acá, de 0 voltios, todo el voltaje va de los 12 voltios van a estar aplicados acá entre Dryan y source, y acá hay un 1 lógico, por lo tanto los LEDs no van a encender, al ser de anodo común una tira de LED. Sin embargo, si yo le aplico los 5 voltios entre gate y source, a la salida, si acá hay un 1 lógico, acá va a haber un 0 lógico. ¿Por qué? Porque la resistencia de RDS en conducción disminuye del infinito a 0.16 ohmios. Esto se comporta como un cortocircuito, y obviamente acá hay 0 voltios porque es el nivel del punto más negativo de tierra, y al tener un 0 voltios acá, la corriente va a circular hacia tierra. En otras palabras, en esta configuración como interruptor digital, el MOSFET canal tipo N, lo que está haciendo es un interruptor digital y al mismo tiempo es un inversor. Le llega un 0 lógico de 0 voltios y a su salida tiene un 1 lógico que hace que la tira de LED no encienda. Cuando yo le aplico un 1 lógico acá de 5 voltios, a la salida tiene 0 lógicos y hace que la tira de LED encienda. Esa es la función básicamente de un inversor, que también se repite obviamente cuando lo hemos analizado con los transistores de juntura bipolar, los transistores convencionales. ¿Ok? Básicamente así es como se analiza. Para eso es que necesitamos obviamente un transistor que soporte la cantidad de corriente que vamos a alimentar a través de la tira de LED, en este caso de 1.2 amperios para 1 metro de tira LED, que es la prueba que vamos a hacer. Pero también este mismo MOSFET puede soportar mayor cantidad de corriente. ¿Por qué? Porque tiene una corriente, según las especificaciones de datasheet, de 14 amperios. Por lo tanto, podemos alimentar una tira de LED incluso de hasta 5 metros o más, porque una tira de LED a 5 metros vamos a tener una corriente máxima de 6 amperios, o sea, 1.2 por 5, son 6 amperios, que no llega ni a la mitad de la corriente que el MOSFET soporta. Sin embargo, yo, como van a ver en estos momentos en la siguiente sección del video, yo estoy poniendo un disipador de calor para mostrarles cómo es que queda al final, ¿no? Ok, hasta aquí el análisis. Ahora vayamos a la parte práctica, en donde vamos a usar el código que ya viene con Arduino del fading como ejemplo.
no lo he analizado el código, pero lo vamos a usar en estos momentos en la práctica para ver cómo encendemos, en este caso un color de la tira de LED. Vamos a hacer uso del color rojo para encenderlo, haciendo el fading, es decir, de 0 ir al valor de 255, o sea, la iluminación máxima de color rojo, y luego el fading en sentido inverso, es decir, de 255 a 0, lógico, a un nivel de 0, en este caso, para que la tira de LED de color rojo se apague. Es decir, la tira de LED va a encender y apagar constantemente, ¿no? Con el trabajo de fading directo e inverso, es decir, de desvanecimiento en subida y desvanecimiento en bajada. Vayamos a la parte práctica entonces. Continuamos. Pues bien, acá estamos ya en la parte final, en la práctica, la parte más importante, en donde vamos a probar lo que hemos aprendido en la teoría y con el código de programación para poder alimentar nuestra tira de LED, en este caso un color de la tira de LED, el color rojo, haciendo el efecto de fading. Para ello tenemos nuestro breadboard o protoboard con Arduino Uno, el cable de tierra de Arduino, lo he conectado al punto más negativo, y en estos casos he puesto 3 MOSFET canal N, porque después vamos a usar en los otros videos, pero básicamente vamos a usar el de la izquierda, el que tiene el cable rojo. El cable rojo está saliendo de la salida del pin 9 de Arduino. El pin 9 de Arduino, como lo especificamos, es una salida digital PWM hacia el punto de gate, para en este caso poder alimentar la compuerta del MOSFET IRF530. Vamos a retirar el MOSFET para que lo vean. Acá vamos a retirar uno de ellos. Le he puesto un pequeño disipador, compré un tornillo, compré el disipador y básicamente el MOSFET es este. Como pueden ver o darse cuenta, vamos a usar un lapicero para mostrarles. Tenemos 3 pines, ¿no? Ahí tenemos 3 pines, el gate a la izquierda, el dry en medio y el source a la derecha. El dry, que es el drenador que se conecta al punto más positivo para poder alimentar la tira de LED, siempre está conectado al tap, es decir, a la parte metálica, casi siempre, del transistor en esta modalidad. Por lo tanto, también hay que tener cuidado con la disipación, ¿no? O sea, el tap hace uso, o la parte metálica hace uso de, en este caso, del disipador, y el punto central, el dry, está conectado al disipador, en otras palabras, ¿no? Entonces, en estos momentos lo voy a conectar. A decir verdad, no lo vamos a usar para este video. Estamos usando el transistor MOSFET de la izquierda, que es el de acá. Y ahora vamos a hacer las conexiones. Rápidamente, antes de empezar, el punto, en este caso, el source, está conectado a tierra con el cable negro a la línea de tierra que alimenta a Arduino. Acá, Arduino, el cable negro de punto más negativo a tierra, y también alimenta al source en este caso del MOSFET IRF530. El gate está conectado por la salida digital 9, que es PWM, Pull Wide Modulation, por el cable rojo hacia la compuerta del gate. Y finalmente la tira de LED tenemos que conectarla. En este caso ya hemos hablado de la tira de LED. La tira de LED, después les voy a explicar cómo armar esto en el siguiente video. En este momento solamente es un video para ver cómo conectamos. Ya en el siguiente video vamos a hablar de manera más real cómo alimentar las 3 tiras de LED. En este caso, perdón, los 3 colores de la tira de LED, ya con un código de programación bastante sencillo que lo vimos en la introducción en el video anterior. Entonces, el cable blanco vendría a ser los más 12 voltios y los otros cables son los colores, ¿no? Vendría a ser el verde, el rojo y el azul. Vamos a usar solamente el blanco y el rojo. El blanco vendría a ser el ánodo común, es decir, el punto de más VDD o más VCC, como le quieren llamar, de los 12 voltios, y el otro rojo vendría a ser el extremo del pin del color rojo que vamos a manipular, encender y apagar con el fade. Así que el blanco lo vamos a conectar a los 12 voltios, acá al punto más positivo en la parte superior, y el rojo, que es el que vamos a controlar, lo vamos a conectar al drenador, al dryer, al pin de dryer. Ahí, el rojo de la tira de LED al dryer, para poder manipular el color de la tira de LED. Ok, hasta ahí estamos bien, y lo que nos interesa ahora es alimentar ya la construcción de ese alambre. Lo hemos visto en otros videos. Básicamente es un cable I, conecto los 12 voltios acá y tengo el pin de tierra,
el 0 voltios, y el pin de 12 voltios. Para ello, el de 12 voltios lo conectamos a la alimentación, a la línea de los 12 voltios, el más positivo, a la línea de los 12 voltios acá, la línea roja. El otro pin, el negro, lo conecto a tierra, a la misma tierra de Arduino, y ahí estamos listos ya para empezar con el efecto fade. Luego conecto el cable Y, el otro cable que tengo, en donde conecto acá la alimentación y acá derivo para Arduino los 12 voltios y para los 12 voltios para la tira de LED. Entonces conecto este cable, vamos a conectarlo, un cable acá, el otro a los 12 voltios que alimento a Arduino, los 5 voltios, y la alimentación, en este caso acá, lo conecto a los 12 voltios para Arduino. Obviamente previamente ya he cargado el código, el sketch que les hablé del fading, que viene como ejemplo de Arduino, y ahora lo que nos toca es simplemente conectar la tira de LEDs a la alimentación. Y ahí estamos viendo justamente el efecto fading que les hablaba, ¿no? El transistor MOSFET canal tipo N está entrando en corte y saturación, o mejor dicho, en corte y conducción, constantemente, haciendo uso de la programación que le hemos dado en el efecto fading del ejemplo de Arduino. La salida digital PWM llega al gate del transistor MOSFET canal tipo N, y él mismo, a través del Dryan, lo que es alimentar a la tira de LED RGB, en este caso de color rojo, para hacer el efecto de fading, de subida y de bajada. No hemos analizado el código del fading en Arduino porque es un código sencillo que ya lo hemos visto en otros videos, así que espero que este video sea el inicio para el manejo del resto de colores, que lo vamos a ver luego en el siguiente video, en donde vamos a manejar ya no un color sino los 3 colores de la misma manera con los 3 transistores, y haciendo uso de un código de programación para hacer el liming de los colores del arco iris. Vamos a tener los colores rojo, verde, amarillo, azul, violeta, el pink, el celeste, y luego retornar, ¿no? A todo a través de un ejemplo parecido a este, pero con un código de programación distinto, teniendo en cuenta los mismos principios. Pues bien, espero que el video haya sido de su agrado. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una gran satisfacción de verdad estar con ustedes semana a semana. Recuerden, subo videos entre domingo y lunes de cada semana. Asimismo, los invito a que si el video les gustó, denle like por ahí arriba, puedan suscribirse a mi canal, compartir este video en sus redes sociales, asimismo seguirme en las redes sociales, ya sea en el Twitter, en el Facebook o en Google+, y obviamente aquí en mi canal de YouTube. Y los invito asimismo a que puedan visitar mi página web www.humbertohiginio.com, en donde podrán ver este y más de 195 videos que vengo haciendo con ustedes, con el único objetivo de poder compartir conocimiento. Gracias por su atención y los espero en el siguiente video, en donde ya manejaremos los 3 colores con un código de programación bien interesante y hacer los colores del arco iris que hemos estado esperando en estas fechas. Gracias. Buenos días.